Ricardo Semilla es una canción que fue grabada por allá en la década de los 80 por dos grandes artistas colombianos, Ana y Jaime. Y hoy esta letra, que a mí me parece hermosísima, evoca el sentir de muchos líderes y muchas lideresas colombianas que hoy están siendo asesinados por reclamar sus derechos. Muchas de las personas que hoy están siendo asesinadas en Colombia son personas que algún día fueron expulsadas de su tierra por actores de extrema izquierda, por actores de extrema derecha, inclusive por actores institucionales y del mismo Estado. Tuvieron que salir de sus tierras y hoy, gracias a la constitución más incluyente que tenemos en Latinoamérica, que es la Constitución Política de Colombia, gracias a la ley de víctimas, ellos están queriendo retornar a sus tierras a reclamar lo que es de ellos, lo que un día alguien les quitó, lo que un día alguien les arrebató por medio de la violencia y están queriendo retornar a reclamar lo propio y están siendo asesinados. Ese Ricardo Semilla refleja la voz de todas estas personas, de nuestros campesinos que quieren volver a sembrar la tierra, de nuestros campesinos que quieren volver a cultivar, que quieren volver a ejercer su trabajo del campo, porque ya la ciudad no da para ellos y están siendo asesinados. Personas que nos representan porque de alguna manera todos en el corazón llevamos un indio, todos en el corazón llevamos un campesino, todos en el corazón llevamos un colombiano que lucha cada día. Esa canción me parece hermosa. Bienvenidos nuevamente a este encuentro con la palabra. Recuerden, y cada 8 días lo voy a decir, usted aquí no llegó a esta clase a recibir información, ni a aprender nada de memoria. Aquí llegamos fue a identificarnos, a autorreconocernos en un entorno global. Nosotros vivimos, yo vivo acá en el sector de Pinares, Castilla, en el sur de Armenia, pero soy un individuo del mundo que se debate en una cantidad de conflictos. Entonces, la actividad que vamos a realizar hoy la quiero repartir, la quiero dividir en 3 momentos. Como ustedes ya hicieron el ensayo, lo subieron, algunos lo hicieron en grupo, perfecto. Como ya hicieron el ensayo y ya lo subieron a plataforma, entonces hoy quiero empezar dándole la palabra a ustedes. El primer momento de la clase no, de este encuentro de hoy con la palabra, el primer momento, ¿cuál va a ser? Quiero que cada uno, de acuerdo a lo que consultó, a lo que leyó, me cuente. Recuerden que el ensayo estaba orientado hacia identificar los principales problemas que hoy afronta la humanidad. Entonces, de esa consulta que usted realizó, ¿cuál fue la situación que más le impactó? ¿O cuál es la situación que usted considera que afecta hoy a la sociedad moderna? ¿Cuál es el factor que más afecta a la sociedad moderna? Entonces, hoy no vamos a arrancar con película, la película la vamos a dejar para el final, se las voy a dejar ya para el cierre de la clase para que ustedes la vean allá tranquilitos en el momento en que puedan. Entonces, hoy vamos a arrancar con ese conversatorio. De acuerdo a lo que consultó, ¿qué considera usted? ¿Cuál es la problemática que más afecta hoy a la humanidad? Para unos será un tema político, para otros será un tema de relaciones internacionales, para otros será las relaciones injustas de comercio que hoy se viven a nivel mundial, esa agresividad de la industria y el comercio. Para otros será un tema político de guerras y de generación de desplazamiento forzado, inclusive de un país a otro. Para otros de ustedes será todo el tema de desigualdad social que vive la humanidad, que genera hambre. Entonces, les voy a abrir micrófono para que empecemos ahí. En el segundo momento de este encuentro, vamos a terminar el tema que dejamos empezado hace 8 días, y es el tema de la problemática del deterioro ambiental del planeta. El deterioro al que hemos llevado entre todos al planeta. No solo las instituciones de gobierno,
no solo las entidades públicas, no solo los gobernantes, no solo los industriales, no solo los grandes empresarios, sino que de alguna manera todos hemos aportado un poquito para llevar el planeta donde está. ¿O quién de nosotros no se ha consumido un café en un vasito que se llama de un solo uso? A un minuto, a minuto 30, un pitillito. ¿Quién de nosotros no ha depositado o no deposita todos los días en los residuos sólidos, en los de botar, en los de llevar a disposición final, al botadero, al relleno sanitario? ¿Quién no deposita ahí la botellita cuando la podríamos estar con ella haciendo un trabajo diferente? Entonces, es una situación en la que se encuentra el planeta y que todos de alguna manera lo hemos llevado hasta allá. Entonces, ese va a ser el segundo momento. Vamos a cerrar la clase, el encuentro de hace 8 días, revisando algunas cifras e indicadores que son alarmantes. Y finalmente les voy a entregar el enlace para el documental de hoy, que tiene que ver con el crecimiento desaforado de la economía. Es uno de los grandes, casi que el principio de muchos problemas a nivel mundial, el principio del deterioro ambiental, el principio del deterioro de la dignidad del ser humano, el principio de la desigualdad social, casi que radica ahí. En esos deseos desaforados de crecimiento al infinito. Por ejemplo, un país creciendo al 4, al 4,5 o al 3,5 y no se siente bien, no se siente tranquilo y quiere crecer más. ¿A qué costo? ¿A qué precio crecen los países en términos de economía? Alguien tendrá que pagar el precio. Entonces, el documental de hoy dura 40 minutos. Ese se los voy a dejar al final. Ya usted decidirá si lo ve hoy o lo ve más adelante, más calmado, tranquilo, con una cervecita fría el viernes. Imagine viendo uno a National Geographic con cerveza fría. Bueno, aguanta. Y la participación sobre ese documental, les voy a abrir una preguntita en el foro de la plataforma. Les dejo 2 preguntitas ahí, sencillas. Una de ellas tiene que ver con la sustentabilidad empresarial. Yo quiero preguntarles, después de ver el documental, para ustedes, muchos de ustedes trabajan, hacen o han hecho parte de alguna empresa, ya pensando con visión gerencial, ¿cuál cree usted que debe ser la característica de una empresa sustentable? El término sustentable es un término que está muy de moda. Mire que no es sostenible. Cuando yo hablo de una empresa sostenible, es aquella que logra un nivel de rentabilidad y de permanencia en el tiempo. Una empresa que se sostiene, creciendo y permanencia. Una empresa sustentable es aquella que además de crecer, además de mantenerse, sabe utilizar los recursos de hoy pensando en las generaciones del mañana, pensando en las generaciones futuras. Eso es una empresa sustentable. Entonces, después de ver el documental, en el foro les voy a poner esa preguntita. Les voy a poner cuáles deben ser, según sus criterios profesionales, cuáles deben ser las características de una empresa sustentable, de una empresa de hoy a nivel mundial, sin importar que pertenezca al sector industrial, al sector turismo, al sector comercio. ¿Cuáles deben ser esas características de una empresa sustentable? Y el término tiene mucho que ver también con el compromiso que adquirieron los países en la reunión, en la cumbre del milenio del año 2000 de la ONU, de implementar estrategias en los diferentes países para que las empresas diseñen programas de responsabilidad social empresarial. Entonces son 2 términos que van muy de la mano: responsabilidad social empresarial y sustentabilidad. Entonces, en ese orden de ideas, van a ser esos 3 momentos en el encuentro de hoy. Primero, la participación de ustedes con lo que realizaron en el ensayo, lo que encontraron. Segundo, vamos a cerrar la clase de la problemática ambiental, que la dejamos abierta para cifras e indicadores, que esos los tenemos allí. Y tercero, les entrego el enlace del documental de hoy. Para el 11 de noviembre tenemos el segundo parcial. Yo quiero que lo hagamos, no lo hagamos escrito, sino que lo vamos a hacer en sustentación. Sencillo.
No una sustentación aquí súper académica, no, sino de retroalimentación y de compartir de experiencias. Los que no hayan conformado grupo, entonces conforman los grupos y cada grupo va a seleccionar 2 países suramericanos. Mire, yo quisiera comparar Perú-Ecuador. Y en cada uno de los países va a identificar sus principales problemáticas. Y vamos a empezar luego a hacer como una especie de matriz de cierre, donde digamos, mire, es que hay un problema común a todos, que es el siguiente. Por ejemplo, el desempleo, la informalidad, la pobreza extrema, la producción alimenticia y alimentaria, que puede estar en procesos de monopolio, como ya está pasando en Colombia con el tema de las semillas transgénicas. Ya encontrar semillas nativas se volvió una cosa titánica. Entonces vamos a identificar en cada uno de esos países cuáles son sus principales, escogiendo 2 países y simplemente lo vamos a socializar acá con la participación de todos. Y para el 25 de noviembre, que es el último encuentro, entonces vamos a trabajar los mismos grupos, vamos a trabajar un tema que también es de la Cumbre del Milenio, que tuvo una actualización en el 2015 y se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos primero se llamaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se les llamó el Milenio porque fueron aprobados por la ONU en el año 2000, iniciando el siglo. Y se pactó una meta de cumplimiento al 2015. Como realmente no se logró, no se alcanzó todo lo que se había propuesto la ONU y los 192 países adscritos, entonces como que extendieron en el tiempo, ampliaron otra serie de objetivos y se crearon los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál va a ser el ejercicio? Después de que estén conformados los grupos, entonces a cada grupo le voy a entregar 2 objetivos de desarrollo sostenible y los vamos a revisar en Colombia. Por ejemplo, la superación del hambre. Entonces, ¿qué ha hecho Colombia? ¿Cómo ha implementado? ¿Cuáles son las cifras, los indicadores específicos en Colombia para el hambre, para la pobreza y la pobreza extrema? ¿Y qué programas ha implementado Colombia para superarlo? También lo vamos a hacer acá en socialización. No va a ser escrito para subir a plataforma, sino para socializar acá en el encuentro grupal. A otro grupo le corresponderá, por ejemplo, educación. ¿Qué ha hecho Colombia para mejorar los estándares y los niveles de la calidad y la cobertura en educación para dar cumplimiento a ese objetivo de desarrollo sostenible? Entonces, queda claro los parciales que quedan faltando. Las demás notas van saliendo de todas estas participaciones y del promedio del avance de estos documentos y estos parciales. Bueno, entonces para arrancar, ya estamos grabando. Para empezar con la dinámica de hoy, entonces yo los quiero escuchar. Del ensayo que usted realizó y de la consulta que hizo, ¿cuál considera es la problemática más compleja y de mayor impacto hoy en la sociedad moderna? Para usted, de acuerdo a lo que encontró. ¿Quién dijo yo? Profe, yo, Juan Listo, Guillermo, pues. buenas noches. Juancho, Juan Guillermo Cuadrado. Profe, pues para mí en estos momentos y según lo que yo pude observar y en lo que investigamos, pues para mí la principal, o sea, el ensayo yo lo hice general, ¿sí? Cogimos varias problemáticas, escogí 10, chévere, y pudimos hablar de todas. Pero, pues personalmente vi que o sea, la guerra, profe, la guerra política por el poder es la principal. Estamos en estos momentos en una pandemia que para mí personalmente se debe por la guerra, por quién tiene el poder del mundo. Es para mí la principal. O sea, para mí China nos tiene afectados y según lo que pude leer, pues quieren es tener el poder del mundo a como de costa, importando acabar con la economía, no les importa nada, solo quieren obtener el poder y acabar con los otros potencias como lo son los Estados Unidos y otros países, pues, que siempre se supone que han tenido el poder. Entonces, para mí es una problemática que nos está afectando y que nos va a afectar quién sabe por cuánto tiempo más, hasta que no sé a dónde vamos a llegar, no sé cuál va a ser el fin de todo esto, profe. Juancho, y que sus consecuencias son nefastas desde todo punto de vista. Pues de todo. ¿Ya? Nos está Porque, afectando a porque, todos, porque, porque la guerra todo, todo genera el mundo. desplazamiento, la guerra Claro. genera hambre,
¿ya? De hecho, la ONU tuvo que crear una entidad dedicada solamente a refugiados, que es la ACNUR. Entonces, el ansia de poder que tienen los gobernantes y que tienen los gobiernos, no solo en los países mega super desarrollados, inclusive en países pequeños también, ¿ya? Miremos, por ejemplo, la situación que vive Venezuela, que si bien no hay una guerra tangible, hay una guerra psicológica, donde la gente tiene que abandonar el territorio. Excelente, Juancho, la guerra. Listo, como primero de los componentes. Por ahí veo a Jefferson y Geraldine que abrieron micrófono. Buenavista presente. Profe, pues otro factor que, pues nosotros pues, con Guillermo, que a mí pues, me afectó y veo que es una problemática bastante delicada en el mundo, es tanto la salud y principalmente el VIH. Vemos que diariamente los casos de VIH se multiplican en cantidades a nivel del mundo, y más, por ejemplo, acá en Latinoamérica y en el África, donde más se destaca esto y afecta más a la población. Aunque en este momento pues todo el mundo habla solo del COVID, pero realmente es algo que viene hace muchísimos años el VIH y sigue afectando al mundo en una forma impresionante. Y lo tenaz, Jefferson, es que nos acostumbramos a vivir tanto con esa serie de situaciones y circunstancias en nuestro entorno que perdemos el estado de conciencia. O sea, nos empezamos a considerar como inmunes frente a ese tipo de situaciones y que inclusive es una situación de salud que puede haber cobrado la vida de muchos más seres humanos que muchas pandemias juntas. Perfecto. Excelente. Muy bien, Jefferson, Geraldine. ¿Quién más digo yo? Sí. Estrella. Buenas noches. Espérate el que grupo de nosotros... Sí. ¿Ah? Geraldine quiere hablar. Que tiene el micrófono abierto. Sí, profe. Dale, Gerald. Profe, pues otro tema es o sea, la pobreza y el hambre. Pues acabo pues de que la pobreza, pues gente que sí no tiene recursos y que justamente pues son los que más hijos tienen. Pues la población es bastante grande y o sea, tienen hijos a los cuales no pueden mantener. Y entonces por eso da a que la pobreza sea aún mucho más grande. Claro. Y es un tema, Grande. Sí, Geraldine, dale. Y es un No, tema sí, profe, y es un tema que inclusive es cultural. O sea, es un tema de políticas públicas, es un tema de sistemas de gobierno y es un tema que es muy cultural dentro de lo individual, porque lo que acaba de decir Geraldine, hombre, si una personita toma conciencia de que su situación económica no es la mejor, hombre, pues ¿por qué no se abstiene de tener más hijos? ¿Cierto? Y sin embargo es hijo más hijo más hijo y teniendo más hijos. Qué bien, Gerald, ¿ibas a decir algo más? No, ya, profe. Listo, muchas gracias. Estrella, ahora sí, dale. Profe, pues el grupo de nosotros, que es conformado por Edgar, Andrés y yo, quisimos hablar sobre la deforestación, ya que es una gran problemática por el impacto ambiental que está generando. La deforestación mundial está siendo impulsada pues principalmente por la agricultura, la minería, la infraestructura, los incendios que se han intensificado por el calentamiento global, ¿sí? Sí, Cuando se elimina exactamente. un bosque y ese territorio es utilizado para construir una urbanización, por ejemplo, o para una actividad agrícola, disminuye la capacidad de la superficie terrestre para poder controlar su propio clima y su composición química. ¿Sí? Como bien sabemos, los árboles producen el oxígeno que respiramos y es el encargado de absorber el CO2 que emitimos, los árboles. ¿Sí? En Colombia, los departamentos más afectados por la deforestación es la Amazonía. Claro, con grandes extensiones. Sí, señor, se han perdido 75.000 hectáreas de bosque en el Amazonas. Y un impacto muy drástico es la pérdida del hábitat de millones de especies. Claro. Se dice que 70% de los animales que habitan el bosque
muchos no pueden sobrevivir a la deforestación que destruye pues su hábitat y mueren al quedar expuestos, y otros se ven obligados a refugiarse en las casas para conseguir alimento y para Claro, conseguir su casi, casi alimento. que volverse en domésticos para Sí, poder señor. subsistir. Tenaz, A gracias, nosotros nos, Estrella. a mí me parece un tema muy Sí. interesante y muy triste, más que todo por el Y impacto con, ambiental que se genera y por los animalitos tanto animal que muere cuando el bosque talan los árboles, mueren muchísimos animales. y con una agravante, Estrella, y es que hay muchos países que no tienen políticas públicas claras para controlar esa deforestación agreste, esa deforestación que devora, como usted mismo lo menciona, cantidad de hectáreas para cultivos ilícitos, para ampliar la frontera agrícola, para desarrollar proyectos urbanísticos, tenaz. No hay políticas claras, no hay Por ejemplo, políticas lo que usted públicas decía gubernamentales. la semana pasada, el plan de ordenamiento territorial de todo lo que están construyendo por la Avenida Centenario, el hábitat de todos esos animalitos, y Y era un pequeño bosque, es era un muy bosque dentro, triste, un sí. pequeño bosque dentro de la ciudad que tendríamos que haber defendido entre todos, pero que no fuimos capaces. Nos dejamos arrebatar Sí, simplemente de unos cuantos ambiciosos. Gracias, Estrella. sí. Profe, yo. Bueno, Tiene la mano levantada Eliana y sigue Valentina. Ah, listo. Eliana Ramírez y Valentina, dale. Gracias, profe. Pues en el grupo mío, nosotros tocamos como dos de las problemáticas que más se viven, que es como la desigualdad y el hambre, ¿sí? Y ahora que quisiera como resaltar lo que es como la desigualdad. Y yo creo que es uno de las problemáticas que no hay necesidad de irnos como lejos, pues como decir, ay, no, es que eso pues, sucede por allá en Siria, eso sucede por allá en esos otros países, sino que eso también lo vivimos aquí hoy en día. Todos tenemos el mundo y el mundo es nuestra casa. Y de todo el mundo, sin excepción alguna, debería tener como los mismos privilegios que uno normalmente tiene, ¿sí? Gozar por lo menos de las mismas oportunidades. Pero entonces resulta que la desigualdad hoy en día ha afectado a muchos, en donde sencillamente como que se califica si es de clase alta, si es de clase baja, y los de la media como que quedan ahí como en veremos, ¿sí? Entonces hay como dos polos opuestos. Entonces, sencillamente los que son de clase baja, pues no tienen como los mismos privilegios, las mismas oportunidades y demás, y pues no debería ser así. Sí, deberíamos de estar como todos conscientes y ayudarnos mutuamente en esto. Entonces, la desigualdad es algo que no solamente se habla en el área económica, o sea, también hay desigualdad en las cuestiones de todo esto hoy en día que se ve tanto lo del género, ¿sí? Antes pues eso no se veía mucho, pero hoy en día sí se ve mucho que con toda esa cuestión del género, pero aún así sigue habiendo mucha desigualdad, hay mucho racismo, hay mucho, o sea, hay demasiadas cosas en las que uno se puede como pegar para hablar de desigualdad en la salud, en la educación, en muchas otras cosas. Inclusive esto también entraría con la cuestión que decía Juan Guillermo con el área de la guerra, con lo que comentaban los otros compañeros, o sea, todo como que afecta y, o sea, desde que haya desigualdad como que todo se desequilibra, ¿sí? Porque es algo que tiene como unos más privilegios que otros, entonces eso es algo que uno debería como tener también conciencia al respecto, porque esto genera mucha inestabilidad en todas las áreas. Claro, Eliana. Entonces, Y Profe, sí, sigue Valentina y luego a Negid. Con lo que acaba de decir Eliana, espectacular. Uno decir, por ejemplo, demasiado triste, el hecho de que en una empresa le pidan a una mujer una prueba de embarazo. Eso es una de las muestras de inequidad y de injusticia social, de desigualdad social. Y hay una cosa, Eliana, a nivel mundial, los países se inventaron una cosa que se llama el subsidio condicionado. Es decir, la gran mayoría de gobernantes cree que con dale un pedazo, un mendrugo de pan a la gente, con eso vamos a acabar con la inequidad, la desigualdad y la injusticia social. Está Valentina y luego Negid. Dale, Valentina.
Pero bueno, pues yo en el ensayo que hicimos, pues en realidad abarcábamos muchas problemáticas y eso, pero pues a mi parecer, yo pienso que una de las grandes, o sea, como de las grandes problemáticas y eso es como el desinterés, el importaculismo y la falta de conciencia de entes gubernamentales, de gobernantes, de mandatarios, porque estábamos viendo, digamos que listo, en la cumbre van y prometen que van a hacer muchas cosas referente al cambio climático, pero entonces, ¿qué tan cierto es que lo apliquen en cada país? Digamos que todos ellos, digamos que son los encargados de una u otra manera de poder cambiar muchas cosas o de poder hacer algo en pro de todos estos factores que nos están afectando, de la pobreza, la desigualdad, de todo lo que decían los compañeros. Entonces, digamos, yo pienso, pues a mi parecer, que es un punto bastante importante. No, excelente. Y usted lo acaba de decir. Uno dice, bueno, pero es que ahorita vamos a ver, cuando estemos mirando los indicadores de temas ambientales, ¿cuántas cumbres se han realizado desde la primera cumbre de la Tierra que se realizó en 1972? Y el secretario general de la ONU en 1972 dijo, miren, si a esto no le ponemos manos rápido, ya en 1972 se estaba hablando de cambio climático y del calentamiento global. Estábamos hablando en 1972 de la pérdida de la capa de ozono. Y el secretario general de la ONU en su momento dijo, si no le ponemos el coto a esto, si los países no se comprometen, tenemos tierra para 100 años. Lo dijo en 1972. Y después de esa primera cumbre de la Tierra, llamada así, se han realizado N cumbres, donde, como dice Valentina, los gobiernos se reúnen, se encuentran, levantan la manita y dicen que sí, adquieren el compromiso, pero uno no ve programas claros. Hoy en día estamos teniendo, por ejemplo, se los iba a mencionar luego, ya se los menciono, algo por celebrar. La primera ministra alemana impuso para el año 2021, en Alemania se va a prohibir la producción, comercialización y uso de envase plástico de un solo uso. El pitillo, el mezclador, el vasito, el pocillito. Entonces tienen que existir esas acciones concretas. Aquí en Colombia se inventaron el cuento de pagar la bolsa y la gente prefiere pagarla que generar conciencia de no utilizarla o de llevar la bolsa de tela a la tienda. Entonces, 50 por no nada, pago la bolsa. Pero no tomo conciencia de lo que debo hacer. Excelente, Valentina. Y los gobiernos pareciera ser no están interesados en otra cosa, sino en sus intereses particulares, en sus intereses privados y en el crecimiento de la economía, en nadie más. Va Nejid, creo que ha levantado la mano, y luego William Mambuscay. Profe, Sí, Nejid. creo que una de las causas principales que hay en el mundo es la pobreza, porque es uno de los factores claves de la violencia doméstica, porque lleva a muchos menores a cometer pues delitos, pues la falta de recursos económicos en la familia, a veces pues prefieren robar que no dejar aguantar hambre a la familia también. Esto afecta también la salud, la educación y afecta obviamente pues los valores y también pues la falta de querer y salir de pobre, pues por lo menos vivir en una vivienda, pues vivir dignamente, mejor dicho. La falta como de berraquera y de empuje y yo voy a salir de esta, es como pues una de las causas que pienso yo que hay. Claro, a la falta de oportunidad de las instituciones gubernamentales, a la falta de oportunidad que ofrece la sociedad, se suma, como dice Nejid, ese poco interés desde lo individual, que es un tema también muy cultural, muy cultural, porque, a ver, uno se pregunta, hombre, muchos hemos salido de situaciones difíciles trabajando, luchándola. Es que yo preguntaría, bueno, ¿quién de los que está al otro lado de la pantalla no ha tenido alguna vez alguna necesidad en su vida? ¿O quién de ustedes que están al otro lado de la pantalla no tienen que madrugar todos los días a trabajar, a lucharla, a formarse, a educarse? ¿Ya? O sea, es un tema, el tema de pobreza tiene muchos componentes políticos, componentes sociales y componentes culturales e individuales del mismo ser. Gracias, Nejid. Vamos con William. Hola, Estrellita. Listo, profe, ¿me escuchan? Claro que sí, Mambuscay, dale. Profe, pues
Hace 8 días pues vimos el tema pues del video y todo y me llamó la atención algo como la sobrepoblación mundial o el crecimiento avanzado que ha tenido la población mundial en los últimos años, por así decirlo. En 1950, eso lo vi de la ONU, se había estimado que en el mundo habían casi 2.000 millones de personas. Y en el 2011, casi 60 años más o menos, mal contados, 61 para ser más exactos, dice que ya va por 7.000 millones de de seres humanos habitantes. en la Tierra. Sí, señor. Entonces, pues esto, a raíz de esto, pues se requiere más consumo de recursos, de energía, recursos tecnológicos naturales, lo que lleva a la contaminación. Entonces es un tema muy extenso, profe, pues porque, digamos, llega a lo que es la contaminación, el deterioro del planeta. Pero entonces sí me quise enfocar fue más que todo como en el crecimiento de la población mundial. Claro, Que claro, William. Excelente, dale. Entonces, pues a raíz de eso, pues ya se desencadenan varias cosas, lo que dijeron los compañeros anteriormente, porque es como un círculo vicioso, profe. Entonces ahí se ve que, pues al haber mucha gente, digamos que no va a haber una equidad en los gobiernos, entonces por eso unas partes son ricas, otras son pobres, lo que trae el hambre, y ya retomando, pues todo lo que dijeron los compañeros anteriormente, pero en sí sería como un problema, creo que de manera directa o indirecta nos afectaría a todos, o nos está afectando a todos en estos momentos. Claro, según la ONU, el crecimiento poblacional es a razón de aproximadamente 80 millones de nuevos habitantes en la Tierra por año. Eso es una cosa loca, desmedida. O sea que el mundo crece a razón de país de Colombia y medio por cada año. Es miedoso. Entonces, como dice William, pues todo se va volviendo un círculo vicioso. Hay más gente, hay más consumo de recursos, hay menos oportunidades, hay más dificultad para acceder a los servicios en los diferentes estados. Entonces, esa dificultad para acceder a los servicios es lo que llamamos pobreza multidimensional, porque hay dificultad para acceder a la salud, hay dificultad para acceder a la educación, se genera pobreza, se genera hambre, se genera falta de empleo, el crecimiento poblacional, para lo cual no están realmente preparados los diferentes países. No estamos realmente preparados. Muy bien, William. Listo, Bien. profe. Otra cosita que averigüé por ahí, profe. Sí. Digamos que también se ha ayudado como a la tendencia que haya tantas personas en el mundo, son como los avances científicos en salud, porque eso también ayuda a prolongar pues, la vida de las personas. Incluso, no recuerdo el sitio, dice que de seguir así se va a llegar a un caso en el que se rompa el equilibrio entre natalidad, morbilidad y muerte. Y ya Claro. con eso termino, profe. Es que Gracias. ya se está dando. Ya se está dando, William, ya ese desequilibrio entre las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad ya se está dando, porque hay un avance científico en la salud que está llegando a controlar muchas situaciones de morbilidad, de enfermedad. Entonces, eso ha hecho, por ejemplo, en Colombia pasamos de una esperanza de vida de 72, creo que a 78 años. Y eso se está viendo. Eso se está viendo. Entonces, va creciendo la población, menos gente se muere, entonces hay más gente que alimentar, hay más gente a la cual darle empleo, hay más gente que atender en salud, en educación en cada uno de los países y realmente no estamos preparados. Bueno, ¿quién más quiere participar? Bueno. Profe, yo, vea, Eso, póngale, pues dale. no sé si ya hablaron del tema un poquito, pues acabo de llegar como lo veo, pero pues ahí voy. Yo creo que también influye mucho el tema de la educación. Sí. El tema de la educación, porque de ahí se despliegan pues muchas cosas. Porque bueno, el país o los gobernantes, a ellos como que les conviene que nosotros tengamos poquita educación. Porque de ahí pues nos pueden manejar un poquito más y ellos así pueden manejar los recursos al antojo de ellos, como lo hacen, como lo han venido haciendo siempre. Entonces de ahí, por la falta de educación, yo digo que también es que crece la pobreza
crece la tasa de natalidad y también venimos sobrepoblados por eso, porque pues a falta de educación las personas pues no tienen en cuenta que nada más un niño, digamos, después de los 6 meses de nacido, que es donde ya comienza pues como a consumir leches y todo eso, como que el costo para mantener un niño el primer año se lleva muchos millones de pesos. Y eso pues no lo tienen en cuenta las personas que tienen como un poquito de educación, eso no lo tienen en cuenta porque no están educados para eso. Entonces, como que en la falta de educación también hace falta, no sé, calidad. Hace falta como mucha calidad en la parte educacional. Eso De también hecho, lleva mucho a la pobreza, al cambio del clima. O sea, la educación tiene que ver mucha cosa en esa parte porque a nosotros no nos enseñan, o bueno, digamos que nosotros ya estamos en un poquito de nivel más arriba que los que están, hay unos que todavía no tienen como esa oportunidad de terminar el estudio o ni siquiera empezarlo. Entonces esas personas no saben qué es un cambio de clima, por qué cambia el clima. Entonces ellos como que no vienen en esa parte de vamos a cuidar el clima, vamos a hacer que esto pues como que, no sé, vamos a cuidar el planeta. Ellos lo ven de otra forma porque no están educados para eso. Exactamente, Estrellita, y hay una relación directa que inclusive la estableció la ONU a través de varios procesos de investigación. Hay una relación directa entre bajo nivel de educación y pobreza. Hay una relación directa. De hecho, en cifras e indicadores, en el caso particular de Colombia, el mayor porcentaje de pobreza se encuentra en el sector rural, en un porcentaje superior al 48%. Está en el sector rural. Y analizando la pobreza en relación directa con la educación, el 75% de las personas que no han logrado superar una primaria son las personas más pobres en el caso de Colombia, y esa investigación se asemeja con una investigación hecha por la ONU, donde dicen que la pobreza está directamente, o sea, son variables directamente relacionadas con el bajo nivel de educación. Y nos dimos cuenta ahora con esto que estamos viviendo de la pandemia, realmente los estándares de calidad de la educación en nuestro país. El bajo nivel de aprovechamiento de las TIC por falta de recursos, por falta de políticas públicas. Nos damos cuenta, por ejemplo, la dificultad para que los niños del campo puedan recibir sus clases, la dificultad para que muchos niños puedan acceder al proceso de educación porque no tienen una herramienta de conectividad cuando estamos hablando en desarrollo tecnológico en pleno siglo XXI. Muy bien, Estrellita. Santiago Patiño Arias. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios, hermano. Cuénteme, ¿qué encontró usted por ahí? Pues bueno, una de las cosas que más me impactó pues del tema que investigué fue el conflicto armado y cómo a medida pues que se ha avanzado en el tiempo pues el crecimiento exponencial y participación de los actores armados pues ha crecido, o sea, cada vez más se involucran más y más entes que afectan pues este círculo de conflicto e involucran a la sociedad civil en mayor proporción. Entonces pues una de las partes decía que a finales de la Primera Guerra Mundial, el 11% de las víctimas eran civiles. Ya luego, después de la Segunda Guerra Mundial, era el 50%. En la Guerra de Vietnam, el 86% eran víctimas civiles. Y después de los años 90, 9 de cada 10 víctimas son civiles. Entonces, pues digamos que se involucra una parte que no tiene pues como participación activa en esos temas. Y ya eso fue como lo que más me impactó. Oh, excelente, Santiago. Me gusta muchísimo cuando utilizamos cifras, cuando utilizamos indicadores, cuando utilizamos esos componentes matemáticos, porque se demuestra el nivel de consulta y se observa que
que hay un muy buen nivel de argumentación, y usted tiene toda la razón. Mire, la guerra ya trascendió los ejércitos, ¿ya? Y si nosotros analizamos la guerra que ha vivido Colombia durante los últimos 60, 70 años, por no irnos un poquito más allá de 1948, 1940, si nosotros analizamos, hombre, las víctimas en su gran porcentaje y en su gran mayoría han sido personas humildes, campesinos, civiles que han resultado involucrados en el cruce del fuego. En el cruce del fuego, mire todo el tema del desplazamiento forzado. Y es un tema, el tema de la guerra es un tema que cada día crece más, porque hay muchos actores interesados en que la guerra se mantenga. Los productores, los comercializadores de armas. Para ellos es fundamental que la guerra se mantenga entre países o que los países vivan en guerra interna, porque todo el comercio bélico y armamentista que se mueve a nivel mundial. Excelente, excelente esa presentación, Santiago. Bueno, por aquí está Janine. ¿Quiere intervenir? ¿O ya lo hiciste? Profe. Hola, sí. Profe, no, señor. Listo, linda Janine. Dale. Profe, pues yo voy a hablar un poquito pues como de uno de los problemas, pues porque siempre son varios, pero entonces yo voy a hablar sobre el hambre. Sí. Bueno, unos 870 millones de personas alrededor del mundo están sufriendo de hambre, simplemente pues no tienen nada que comer, aunque la Unión Europea y Estados Unidos pues están enviando víveres a estos países con regularidad. La mayoría de la población destruida vive en África, mujeres. Como resultado, pues son 300.000 muertes maternas que ocurren cada año, además de que hay 2.6 millones de niños muertos de hambre cada año. Eso significa que perdemos a un niño cada 5 segundos. Eso es lo que tenía ahí, profe, como perfecto. de ese tema del hambre. Oiga, Janine, uno seguramente todos habíamos escuchado en noticias que el hambre a nivel mundial, pero cuando uno llega a mirar las cifras, a mirar esos indicadores, le da uno como escaramuza, ¿cierto? Le da uno como angustia. Dios mío, bendito. Dios mío, uno piensa en sus hijitos, los que los tenemos. Profe, sí, señor. Muy ¿cierto? Triste. Sí, es triste. Y mucho más ver uno, Janine, ver esas imágenes, cuando uno está mirando ahí en Google, buscando en Internet, ver esas imágenes en Kenia, en Ruanda. En Ruanda vivió una situación hace como unos 25 años, una situación que se llamó la hambruna, Janine. Hoy en día el mundo no vive la hambruna como tal, pero son mucha la gente que muere de hambre. ¿Qué fue la hambruna? En la hambruna morían poblaciones enteras por resequedad de la tierra, porque no había que cultivar, porque nadie les enviaba comida y la gente se sentaba en un terreno, se sentaban miles de personas a esperar que les llegara la muerte porque no había nada que echarle al estómago. Es un tema bastante duro, bastante complejo y muy, muy triste. Nini Joana. Profe, sí. Profe, nosotros pensamos que la destrucción del medio ambiente o la contaminación ambiental como tal es un factor muy, muy, muy importante porque de allí dependen muchas cosas. Se van acabando las reservas naturales. Aparte de las reservas naturales, pues va a haber menos empleo, menos oportunidad, va a haber más pobreza, van a haber guerras, o sea, de ahí dependen muchas cosas, de la contaminación ambiental. Creemos que es un factor demasiado importante. Claro, la contaminación ambiental, tenaz. Y es un tema, Nini Joana, que no hay que mirar para la África, no hay que mirar para Estados Unidos, no hay que mirar, no, la tenemos acá. Y la vivimos en nuestro entorno. Todo el tema del cambio climático, todo el tema de el efecto en inundaciones, en las lluvias ácidas, en los cambios de clima que cambian la cultura y la forma de cultivar. Claro, el tema de la contaminación ambiental, miedoso. Y con un agravante, Joana, con un agravante, y es que pareciera ser que no existieran políticas públicas que le pusieran control al asunto.
a uno le da tristeza escuchar hablar, por ejemplo, al señor presidente Trump, cuando él dice que cuál cambio climático, que aquí antes lo que está haciendo es mucho frío, ¿ya? ¿Cuál contaminación ambiental? Entonces, si un señor de estos que tiene, sobre sus hombros la responsabilidad no solo de un país, sino el liderazgo a nivel mundial. Tenaz. Muy bien el tema. Bueno, ¿quién más quiere participar antes de pasar a la segunda parte del encuentro de hoy? Bueno. Profe, nosotros pues hicimos el ensayo con respecto a la pobreza. Sí. Pues dicen pues que cada vez esto se va como incrementando. Yo creería que la pobreza sería como por la falta de conciencia de la humanidad. Falta a de veces somos conciencia. como tan inconscientes frente a la situación que estamos viviendo que nos hacemos como los de la oreja mocha, dicen los antioqueños, ¿cierto? Sí, señor. Como que no tiene que ver con nosotros. Y hay muchos factores que pueden afectar a la pobreza. Tenemos la inestabilidad laboral, escasez alimentaria, mercados inestables, cambios climáticos, guerras y conflictos, etcétera, etcétera. O sea que casi, Manuela, casi que la guerra, que la pobreza termina siendo el efecto de todo lo demás que hemos mencionado, ¿sí o no? Claro. Sí, señor. Claro, porque ¿qué genera la guerra al final? Genera hambre, genera pobreza. ¿Qué genera el deterioro ambiental? Genera falta de oportunidades, dificultad para cultivar, para producir alimento. ¿Y eso qué es? Pobreza. La falta de empleo y la falta de oportunidades en educación, ¿qué genera al final? Pobreza. O sea que la pobreza termina siendo como el efecto de todos los demás componentes de los que ya hemos mencionado. Excelente la participación, excelente. Les agradezco mucho porque, repito, esto no es una clase normal de flujo de información, de entrega de información hacia ustedes, ¿no? Sino un encuentro de retroalimentación, un encuentro de vivir experiencias y sobre todo algo muy importante. Esto que estamos haciendo nosotros de consultar, de ir y leer, hombre, nos tiene que generar cierto grado de conciencia. Porque yo soy uno entre 7.000 millones. Pero si los 7.000 millones, siquiera al menos el 1% pensáramos diferente, podríamos cambiar muchas cosas en el mundo. Lo que pasa es que a veces nosotros mismos nos sentimos tan maniatados, nos sentimos tan insignificantes en un mundo que reclama de nosotros. Pero créanme que nosotros podríamos estar aportando muchísimo desde nuestro actuar, desde nuestra conciencia, desde nuestra solidaridad, nada más con el planeta, nada más con el solo hecho de decir, hombre, yo no consumo plástico, no compro productos con plásticos de un solo uso. Eso debe ser complejo y no debe ser fácil. Pero el día que generemos ese tipo de conciencia, estaremos pensando diferente y estaremos llevando. Hoy yo les mencionaba hace 8 días que Juan Carlos Echeverry, que fue ministro de Hacienda, daba una conferencia muy bacana y el tipo decía que se sentía muy contento de ver una juventud ambientalista, de ver unos niños que están creciendo hoy con un chip ambientalista y animalista, que defienden la mascotica, defienden el animal, defienden el árbol, quieren sembrar un árbol, lo quieren adoptar. Y esa es la tendencia, a que nuestras generaciones presentes y futuras tengan ese nivel de conciencia de su entorno. Qué bueno que los empresarios pensaran igual. Qué bueno que los gobernantes pensaran igual. Vamos entonces a cerrar el ciclo de coloquio, de conversatorio de hace 8 días, que tenía que ver precisamente con el deterioro del medio ambiente o uno de los problemas a nivel mundial que ya ustedes, muchos lo acaban de referir y lo acaban de mencionar, es el deterioro del planeta. Hace 8 días vimos el documental y hay muchos documentales de la National Geographic,
del mismo Discovery ha hecho Nat Geo, han hecho unos documentales espectaculares sobre lo que sucede con la contaminación y el deterioro del medio ambiente, el deterioro de los bosques. Dicen los expertos que estamos afrontando una contaminación sin fronteras. Estamos afrontando a nivel mundial un deterioro medioambiental sin fronteras. ¿Qué significa sin fronteras? Que todos los países a nivel mundial están aportando para que haya ese deterioro medioambiental. Y hablamos de una cantidad de elementos que son los que están generando esa contaminación y que están generando ese deterioro del medio ambiente. Por ejemplo, los residuos nucleares, que no son muy comunes para nosotros, pero que hay países como Rusia, como Corea del Norte, como Estados Unidos y algunos europeos que tienen carrera armamentista fundamentada en las energías nucleares y que están contaminando el mundo a través de todo este tipo de residuos. Los más comunes para nosotros, los vertimientos urbanos y agrícolas. Escuchen lo siguiente: Armenia, una ciudad con un poco más de 370.000 habitantes, 360 más o menos, el Quindío está llegando a los 600. Y Armenia, sus aguas residuales no las tratan ni siquiera en un 20%. Tenemos la PETAR, la planta de tratamiento de aguas residuales de la Marina, que no alcanza a soportar toda la carga de contaminación que genera la ciudad. Menos ahora que estamos viviendo este crecimiento desmedido de desarrollo urbanístico. Un desarrollo urbanístico que se dio, yo digo y lo alego, sin un verdadero proceso de planeación estratégica y prospectiva. Porque cuando se pensó en convertir la Avenida Centenario en un foco de desarrollo urbanístico, nunca se pensó si teníamos los recursos naturales suficientes, si teníamos la capacidad de servicios públicos, entre ellas la del manejo de aguas residuales. Entonces, ver uno, por ejemplo, las condiciones en las que baja el río Quindío, una fuente hídrica tan hermosa. ¿Por qué? Por los vertideros urbanos y agrícolas. Tenemos todos los componentes que ustedes ya mencionaban de la deforestación. La deforestación, ahorita vamos a ver las cifras, cuántas hectáreas de bosques se están deforestando permanentemente por año a nivel mundial, y lo vemos acá en nuestro territorio. Todo el tema extractivo. Recuerden que Colombia es un país extractivo. Colombia vive de los minerales. Por eso cuando cae el precio del petróleo Bremen a nivel mundial, la economía del país se va en picada, porque todavía dependemos de la explotación de yacimientos petrolíferos y algunos otros componentes como la minería en oro, en carbón, el sal y en coltán. O sea, somos un país extractivo. ¿Y qué le está quedando al país después de que le saquemos todo eso del centro de la tierra? Degradación, deforestación, contaminación. Ahora ya estamos pensando fuertemente en que desde el Congreso se apruebe, y ya fue aprobado, simplemente por cuestiones de desobediencia civil no se ha podido hacer el famoso fracking. Es decir, sacamos ese petróleo a las buenas o a las malas sin importar lo que vaya a pasar con las fuentes subterráneas. ¿Será que un país que piensa así es un país sustentable? ¿Será que un país que piensa en acabar con las fuentes hídricas internas, que son las que generan el agua potable, el agua dulce, es un país que está pensando en generaciones futuras? Bueno, lo dejo a cuestión de cada uno de ustedes. Profe, disculpe, lo interrumpo y Dale, Juan pues yo por Guillermo. ahí que el inicio cuando el despegue pues, de la economía, hace más o menos aproximadamente unos 200 años, lo impulsó precisamente la innovación de la energía extraída del carbono, la mayoría derivada de los combustibles fósiles como el petróleo y todo eso. O sea, entonces se ve que desde que comenzó el desarrollo de la economía se ha visto que va derivado de eso, de la extracción pues, del petróleo y la explotación de todo eso. Entonces, desde que se comenzó la economía por ahí, pero mire dónde vamos y sigue afectando pues todo en la actualidad.
Claro, claro, Juan Guillermo, y con un agravante. Y es que los grandes monopolios industriales a nivel mundial siguen trabajando sobre la base de la energía fósil, o sea, de la energía generada a través del petróleo y de fuentes hídricas. Y muchas empresas, muchos monopolios a nivel mundial se oponen al desarrollo de energías limpias, como por ejemplo la energía solar. La energía solar. Grandes emporios industriales se derrumbarían el día que se implementen a nivel mundial megaproyectos de energía eólica o de energía solar. Claro, el hombre descubrió, y lo que dice Juan Guillermo, hace muchísimos años encontró en el petróleo y en los combustibles fósiles la manera de generar energía, y ahí estamos, acabando con el planeta, pero ahí estamos dándole todavía el paseo. Entonces, uno de los grandes componentes de contaminación y deterioro ambiental, pues es a nivel mundial el crecimiento urbanístico desordenado y falto de planificación. Y repito, no recuerdo alguna, digo de alguna porque fue una niña la que comentó, decía, hombre, no tenemos que ir muy lejos para ver lo que sucede. No tenemos que irnos a Kenia para ver la desigualdad, creo que fue Eliana. No tenemos que irnos porque las situaciones las vivimos también nosotros. Y vuelvo y toco el tema del plan de ordenamiento territorial de Armenia. Hombre, ¿será que por haber firmado un papel con el Consejo, estamos hablando de que Armenia tiene un desarrollo urbanístico planificado? Cuando acabamos con ese pulmoncito tan hermoso que teníamos ahí en la avenida Centenario. ¿Qué trae como consecuencia un crecimiento desordenado? Que ese también es uno de los grandes problemas del mundo. Es que en el mundo, y de manera muy particular en Colombia, no pensamos en la vivienda como un elemento para superar la pobreza multidimensional. No. En Colombia pensamos en la vivienda como algo suntuoso. Entonces, por eso fácilmente hay personas que con mucho dinero tienen una vivienda en Bogotá, tienen otra en Medellín y tienen un apartamento en Armenia. Deberían existir normas donde a la vivienda se le reconozca como un elemento de superación de pobreza, como la superación de una necesidad básica del ser humano, tener vivienda, pero no tener 3 o 4 o 5 viviendas, porque entonces le estamos apostando es al deterioro del planeta. ¿Y qué se genera con ese crecimiento urbanístico desordenado? Hombre, contaminación por consumo de recursos, por generación de emisión de gases, destrucción de terrenos boscosos, de terrenos forestales y deforestación masiva. Inclusive, disminución de la frontera agrícola. Disminución de la frontera agrícola porque hay muchos territorios que han cambiado el uso del suelo de producción agrícola a planes parciales de construcción de vivienda. O si no, vámonos para el lado de Tebaida, vámonos para el lado de Montenegro, como estos terrenos que eran dedicados a la producción de café, hoy en día son destinados a procesos turísticos y a procesos urbanísticos. Acá don Márquez y Fajardo nos cogió toda esta zona de Tebaida y de todos estos sectores que eran zonas agrícolas y ahora son, y no es vivienda para cualquiera, casas de 400, 500, 600 millones de pesos. ¿Qué otras consecuencias trae esa urbanización desordenada? Dale, Juancho. Profe, aquí en la entrada del pueblo, saliendo acá para el aeropuerto, yo vivo acá en la Tebaida, profe. Sí. Saliendo acá para el aeropuerto, ahí hay están cultivos, ahí había café, plátano, y todo está sembrado, linda pues con el pueblo. Y Márquez y Fajardo precisamente ahí van a hacer una construcción, y las casas salían como 250 y 300 millones de pesos las esquineras ahí. O sea, las hacen acá en el pueblo, tumban todo ese cultivo de café y de todo lo que hay, y hacen una construcción, y también otro proyecto allí, detrás del hospital. Había una quebrada, no les importó meterse en ahí, contaminar. En estos días la tuvieron parada por un poco de tiempo porque no les daban los permisos para seguir construyendo porque están contaminando esa quebrada. Entonces, claramente se ve que nos están invadiendo y perjudicando, por ejemplo, acá en el pueblo, acabando con quebradas y no les importa acabar con lo que sea con tal de construir. Así es, Juan Guillermo. Entonces uno diría, venga, el hecho de que tengan un permiso de planeación municipal,
el hecho de que tengan una planimetría, unos diseños estructurales, de desarrollo urbanístico, ¿será que eso obedece a un verdadero proceso de planificación? No, no, porque lo que acaba de decir Juan Guillermo, mire, tan bacano que es levantarse uno y ver el cultito de café ahí cerca de la casa. ¿Ahora qué van a ver ustedes? Edificios, van a ver, ya, porque nos quitaron ese derecho a ese ambiente sano y a ese ambiente agradable. Ahora, todo este tema del crecimiento urbanístico falto de planificación, pues trae todo el tema de consecuencia de riesgo, trae todo el tema del desbordamiento de aguas, mal manejo de aguas, mal manejo de los residuos sólidos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué va a pasar en 2 o 3 años cuando en el Quindío ya no tengamos el sitio de disposición final de residuos sólidos? Cuando ya no tengamos los rellenos sanitarios, porque el de la Tebaida muy rápido se va a quedar sin capacidad de atención y el de Calarcá ya no puede funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas las toneladas de basura que vamos a producir en nuestro departamento? Sigamos acá viendo algo de cifras e indicadores, metámonos por acá. Miren todo lo que trae el componente del deterioro ambiental, la pérdida de biodiversidad. Más de 500 especies en el mundo están en este momento en peligro de extinción. Y de esas 500 hay un buen porcentaje en Colombia, de nuestra selva amazónica. Otro efecto de la contaminación, del deterioro ambiental, de la deforestación, de la ampliación de la frontera agrícola, de la ampliación de la frontera urbanística, es la destrucción de la diversidad cultural. La destrucción de la diversidad cultural. Ustedes han visto acá en Armenia, yo hace algunos días no veo muchos, pero hubo un tiempo que eran muchísimos, las comunidades indígenas que abandonaron municipios como Pueblo Rico en Risaralda, tradicionales, o municipios como Río Sucio en Caldas, que hay varios resguardos, comunidades en Vera Chamí y en Vera Catío, que resultaron influenciados por la llegada de esas olas de construcción, por la llegada de esas macroempresas que llegaron destruyendo todo ese patrimonio cultural. La diversidad cultural de un país es considerada patrimonio cultural de la humanidad, ni siquiera de su territorio, patrimonio cultural de la humanidad, y está siendo desplazado por todo ese tema de la ampliación de fronteras agrícolas y urbanística. Entonces veamos un poco de cifras alarmantes, ya para irles dando el link, el enlace para la película de hoy. La película de hoy no dura sino 40 minuticos, ven un buen pedazo y se hacen a una idea de lo que de la participación al foro. El foro va a ser en plataforma, ahí se los dejo creaditos desde hoy. Miren, cifras alarmantes. Dice la ACNUR, dice la ONU y dice la FAO. La FAO es la entidad encargada de investigar sobre la alimentación a nivel mundial y protección del medio ambiente. Dicen ellos que cada año se pierden por diferentes factores en el mundo alrededor de 14 millones de hectáreas de bosques. 14 millones de hectáreas de bosques. Eso es una cosa loca. Es una cosa miedosa. 14 millones de hectáreas de bosques. ¿Cuáles son las causas? Incendios. Y miren, muchos de ustedes decían, es que eso es un círculo vicioso. Claro, la deforestación genera calentamiento global, calentamiento de la tierra, pérdida de la capa de ozono, y resulta que ese calentamiento global genera los incendios, y esos incendios generan deforestación. Un círculo vicioso. Entonces, uno de los grandes causantes son los incendios. Muchos de esos incendios son provocados, y son provocados con miras a ampliar la frontera agrícola, la frontera ganadera. Entonces, el campesino incauto que va y le mete candela allá a su pedazo de monte para que eso se queme y después él poder cultivar, o empresas constructoras o empresas explotadoras de minerales. Otro, en el caso de Colombia, que es muy fuerte, es el tema de los cultivos ilícitos. Los cultivos ilícitos. Es decir, que en Colombia tenemos 300.000 hectáreas sembradas en coca y algunas de ellas en amapola. Pues esas 300.000 hectáreas pasaron de ser bosque a ser un cultivo ilícito, que el gobierno no ha podido controlar ni desde una política armamentista,
ni desde una política agraria, ni de una política seria agraria que involucre a los campesinos. Otra causante, pues, son la explotación minera. Para nadie es un secreto que la gran mayoría de explotación minera en Colombia se da de manera ilegal, de manera irregular, sin ningún tipo de control del Estado. Otra, que en algunos países ha venido cambiando. Países como Suiza, como Noruega, como Finlandia, ya no utilizan la madera. O si la utilizan, lo hacen de manera controlada, es decir, bosques maderables, que permanentemente se estén reforestando y estén evolucionando. En el caso nuestro, no. Aquí simplemente explotamos lo que hay, el recurso natural, y difícilmente llegamos a procesos de recuperación. La otra causal, que ya la hemos mencionado mucho acá, es el desarrollo urbanístico y la ampliación de la frontera agrícola. Pero son 14 millones de hectáreas que se pierden de bosque cada año a nivel mundial. Escuchen esta otra. Es que así son las que lo dejan a uno aterrado. En el mundo se producen alrededor de 2.100 millones de toneladas de basura al año. 2.100 millones de toneladas de basura al año. ¿Que van a parar dónde? Van a parar a los rellenos sanitarios, van a parar a la tierra. De esas 2.100 millones, el 14%, una cifra muy alta, la produce Estados Unidos, un país dedicado a producir basura. De 2.100 millones, el 14% lo produce. Y escuchen esto, que esto es lo que nos tiene que llamar la atención a nosotros. Y le tiene que llamar la atención a las empresas, porque es que dentro de las políticas públicas se tiene que trabajar muy fuerte el concepto de responsabilidad social empresarial. Nos tiene que llamar la atención a nosotros, a los gobiernos y a las empresas. Escuchen, el 20% de la basura que se genera a nivel mundial pertenece a papel y cartón. Qué pesar. ¿Y dónde va a parar? A los rellenos sanitarios, al botadero. El 20%. El 18% es vidrio y plástico. Ahí ya vamos en un 38%. El 22% corresponde a metales. Ahí ya vamos en un 50%. Y miren, estamos hablando de papel, cartón, vidrio, plástico y metales, que son totalmente reciclables, reutilizables y con los que se puede aplicar divinamente los procesos de economía circular. Reutilizables, recuperables, reciclables, las 3 R's de la sostenibilidad ambiental. Y ahí vamos en un 50%. Y resulta que ahora se han inventado a nivel mundial, que esto no es nada nuevo, el proceso de recuperación de orgánicos, de transformación, no de recuperación, sino de transformación de orgánicos. El pedazo de papa que va a parar a la basura, el pedazo de tomate, el poquito de frijol que sobró, la cáscara del plátano. Y se está utilizando, muchos países la están utilizando para producir abonos orgánicos. Claro, pero volvemos al tema de que esto es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Entonces ya los campesinos no quieren utilizar abonos orgánicos porque ellos necesitan que la tierra produzca ligerito. Y necesitamos esos abonos químicos para que el tomate se dé en 3 meses y no en 6 meses como en el ciclo natural. Entonces no nos interesan los orgánicos, es un tema de generación de conciencia. Entonces miren ustedes acá, 50, 78%. ¿Qué dicen estos porcentajes y estos pesos porcentuales? ¿Qué dicen? Que el 78% de lo que producimos nosotros como basura es totalmente reutilizable, reciclable y recuperable. Se puede utilizar. Y yo diría que tal vez un poquito más de ese 78%, pero no lo estamos haciendo, ni siquiera de manera individual. Cifras alarmantes. Cada año se pierden alrededor de 300.000 hectáreas de suelo fértil en el mundo. ¿Dónde vamos a sembrar la comida? ¿Dónde van a sembrar la comida las futuras generaciones? Lo que llamamos nosotros la desertización de los suelos. Los suelos que se vuelven desiertos por el abuso de procesos pastoriles, de procesos de ganadería y de procesos agrícolas, de incendios. 300.000 hectáreas se pierden y el crecimiento es exponencial. En 2 años 600.000, en 3 años 900.000 hectáreas.
por todo lo que ya hemos mencionado de contaminación y del uso agresivo el uso indiscriminado de los suelos. Cada año mueren, cada año son maltratados alrededor de 1.200.000 animalitos en el mundo. Qué triste saber ese tema de la caza de ballenas en Japón. Dan a uno ganas de llorar. O una práctica que es muy común aquí en Colombia y que la han venido controlando un poquito, y es el tema de la caza de aleta de tiburón, donde cogen al tiburoncito, lo sacan, le quitan la aleta y sin aletica vuelven y lo tiran vivo al mar. Eso le da a uno como escozor, ¿cierto? Como ganas de llorar. 1.200.000 animales son maltratados a nivel mundial cada año, de los cuales el 80% muere a causa de ese maltrato. Miren ustedes en China, por ejemplo, en los países asiáticos, la forma como les traen las escamas al pangolín. Vivo, lo echan en agua hirviendo. Ese animalito que parece un gurre, que parece un armadillo al que le estaban atribuyendo la incubación del coronavirus, de la cepa 19, el COVID. Lo echan vivo al agua, hirviendo, para quitarle las escamitas y venderlas. Y podríamos aquí quedarnos mencionando 50.000 formas de maltrato animal. Qué triste. Hoy en el mundo, alrededor de 5.200 especies están en alto riesgo de extinción. Animalitos que seguramente nuestros hijos, nuestros nietos no llegarán a ver, porque muy pronto irán a estar extintos del planeta. Cifras alarmantes. El 80% de las aguas servidas a nivel mundial se dispone directamente en los ríos. Y Colombia no está muy lejos de eso. Y el Quindío no está muy lejos de eso. El 80% de las aguas residuales, de las aguas servidas, de las aguas domésticas, de las aguas industriales, van a parar directamente a las fuentes hídricas, con toda la consecuencia que eso tiene, de pérdida de la biodiversidad, del mismo riesgo para el ser humano, porque escuchen esto, 361.000 niños alrededor del mundo, alrededor de la cifra, mueren cada año por enfermedades diarreicas, enfermedades generadas por falta de agua potable. Y escuchen esto, 844 millones de ciudadanos del mundo no tienen acceso a agua potable. Cifras alarmantes. Cifras alarmantes. En la actualidad se produce, escuchen ustedes, en la actualidad en el mundo se producen cada año alrededor de 500 millones de botellitas. Botellitas plásticas para empacar jugos, aguas, gaseosas. Y se producen alrededor de 8.300, entre 8.300 y 8.500 millones de toneladas de plásticos de un solo uso a nivel mundial. 8.300 millones de toneladas de plástico de un solo uso. ¿Cuál es el plástico de un solo uso? El pitillito. Lo utilicé 30 segundos y lo boté. El vasito el que me dan el café, el desechable. Lo utilicé, lo boté. La botellita. Algunos de ellos, la gran mayoría son recuperables, reutilizables, reciclables para procesos de transformación. Pero hay muchos que no. Por ejemplo, el empaquecito de Icopor en Colombia no tiene mercado. Hay alguna fábrica por allá en Cali, alguna empresa que los compra, pero son muy pocas. Entonces, estamos contaminando el mundo. Y quiero mostrarles por aquí, finalmente, y ya para dejarles para dejarles el enlace de hoy. Algunos tratados internacionales de los que les mencionaba ahora. Bueno, aquí están, listo. Algunos tratados internacionales. Se vienen realizando encuentros internacionales a través de la ONU, a través de la FAO, buscando la protección del medio ambiente.
desde 1972, cuando se realizó la primera cumbre de la Tierra. Y se establecieron unos tratados, y muchos de ustedes mencionaban ahora, pero es que simplemente van, se sientan allá, redactan el acta de la ONU, del encuentro por la Tierra, por el planeta, y todos los gobernantes se toman la foto y felices, pero cuando llegan a sus territorios, a sus países, pues como que todo quedó atrás, y los compromisos quedaron atrás. Entonces encontramos el Convenio de Diversidad Biológica, todos los convenios y las convenciones de Naciones Unidas que se han realizado desde 1972. En 1998 se celebró la otra, la cumbre del 2000, la famosa cumbre del milenio, que no solo trabajó los objetivos de desarrollo del milenio, sino que trabajó el concepto de responsabilidad social empresarial y trabajó la cumbre del planeta, la cumbre de protección ambiental. Es decir, tenemos el protocolo de Montreal, el convenio de Estocolmo, al que el señor Trump dijo que ya no quería pertenecer más. Es decir, tenemos un marco jurídico internacional que tendría que estar llevando a los gobiernos a implementar en sus diferentes países programas serios para la recuperación del ambiente, programas serios para la disminución de esa producción de montañas y montañas de basura, programas serios para el agua potable, para el cuidado del agua potable, el cuidado del agua, el cuidado de los bosques. Yo celebro, por ejemplo, en mi pueblo, en Buenavista, un empresario compró una finca colindante con la microcuenca de donde se toma el acueducto del municipio y la compró con fines de producción de aguacatejas. Y desde la alcaldía se hizo toda la gestión con el Ministerio de Medio Ambiente y Gobernación del Quindío y lograron adquirir ese terreno. Son como unas 30 hectáreas, espectacular, que el municipio tendrá que trabajar sobre temas de reforestación, que podrá tener un aprovechamiento económico, porque se podrán desarrollar proyectos de turismo ambiental, pero verdaderamente proyectos de turismo sostenibles y sustentables, con respeto al medio ambiente. Permitir que vuelvan los pajaritos a esa zona de la cordillera quindiana. Con esto entonces cerramos el tema del... Recuerde que ya hemos trabajado a profundidad dos temáticas. Primero hablamos de el hambre, la pobreza y la pobreza extrema. Luego hablamos de la otra gran problemática que es el deterioro medioambiental, el deterioro del ambiente, la naturaleza a nivel mundial, la pérdida del agua potable. Hoy cerramos ese ciclo y nos hemos venido dando cuenta, y como ustedes mismos lo mencionaban ahora en la participación de cada uno, como ustedes mismos lo mencionaban, esto todo va de la mano con todo. La deforestación genera falta de oportunidades, disminución de la frontera agrícola, y eso genera hambre, y eso genera pobreza, y eso genera falta de oportunidades. Empiezo a preparar la temática de la migración forzosa. La vamos a preparar desde la ACNUR. Todo el tema del desplazamiento forzado en el mundo. Vamos a hablar de cifras en Colombia, de los países con mayor indicador en desplazamiento forzado y migración forzosa. Entonces, les voy a subir en este momento al chat el enlace, el link para el documental de hoy, que repito, si lo quieren ver hoy, lo ven hoy o lo ven esta semana con calma, y con base en ese documental vamos a participar en el foro. Quiero que la pregunta que les quiero hacer en el foro es, la pregunta que les quiero hacer allí es, ¿qué deben hacer las empresas o cuáles deben ser las características de una empresa sustentable? Ya les expliqué un poco el término de sustentabilidad. Sustentable es aprovechar los recursos hoy pensando en las generaciones futuras, pensando en que el agua potable la van a necesitar nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, pensando en que los bosques, así como los hemos disfrutado nosotros, qué rico que lo puedan disfrutar generaciones futuras. Entonces, ¿qué deben hacer las empresas? ¿Cuáles son las características que deben tener para ser realmente sustentables? Y con el enfoque a responsabilidad social empresarial. Es simplemente participar en el foro, en el chat, en el momento en que lo puedan y lo quieran hacer, que tengan la disponibilidad. Entonces, les voy a subir en el chat. Aquí lo tengo ya. Copiar.
Bueno, acá busco el chat. Oiga, hombre, no encuentro el chat, hombre, me perdió el chat. Aquí está. Listo. Ahí tienen ya entonces en el chat, tienen el enlace para el documental de esta semana. Tiene 40 minuticos, cuando quiera lo pueden ver, relajaditos, tranquilitos. Y entonces simplemente es participar en el foro en plataforma. Yo abro el foro a partir de hoy y ya cuando ustedes quieran, entonces pueden ingresar y participar ahí, hacer sus aportes. Espero que sean muy participativos, así como lo han venido siendo hasta el momento. La participación de hoy espectacular. Me deja muy contento porque lo que se evidencia es el interés de ustedes por esta temática que, repito, es coloquio, es retroalimentación y es compartir de experiencia. No es una clase simplemente de traer información y de inyectar información. Entonces los espero muy participativos ahí en ese chat. El tema es bien interesante. El tema es el crecimiento desbordado de la economía. Y ustedes se van a dar cuenta que lo vivimos, lo tenemos cerca, pero parece que no lo percibieran. Si alguien entonces quiere cerrar la clase de hoy, quiere hacer algún aporte, alguna acotación al respecto, puede abrir el micrófono y despedir el encuentro de hoy. Bueno, entonces abramos todo el micrófono y nos despedimos. Les deseo que tengan un excelente resto de noche, un Profe, qué excelente resto pena, de yo no semana. sé si no me, profe, qué pena. Dale, Valentina. Profe, yo no sé si es que a mí no me cargó el link o qué, pero pues yo en el chat no veo nada. Ay, yo le iba a venga. decir exactamente Ay, lo yo mismo, también profe. lo mismo, ¿Verdad? profe. Ay. No Venga. aparece. Y entonces, venga a ver, yo lo vuelvo a enviar. Me dices que quedó por el privado, venga a ver. Alguien que, venga a ver, copiar, lo vuelvo a enviar. Pegar. Ahí, revisen porfa. Que me aparece como... Ah, es que creo que lo envié fue como que a William únicamente, ok. William está por ahí. Sí, señor. ¿A usted le llegó, William? Sí, señor, ya lo estaba abriendo por YouTube. Se me hizo raro que los compañeros dijeran que nos los Sí, no, había es que llegado, lo pero envié solo a usted. William, hágame un favor. Es que yo soy medio ñoño con todo esto. A ver si usted me lo reenvía al chat general, William. Ah, listo, bueno, señor. Sí, porque a mí todavía no me aparece, profe. No, es que aquí estoy viendo que lo enviáis que privado solamente a William. Era el único que le llegó. Hágame el favor ahí, William, a ver si... Ahí listo, ya. es este, profe. Listo. Sí, ya llegó, profe. Sí, profe. ¿Ya lo vieron? ¿Listo, niños? Ya, muchas Un gracias. abrazo, disfrútense en ese... recuerden que la visión gerencial nuestra, nosotros estamos construyendo un sello personal con visión gerencial. Entonces, este documental que vamos a ver en esta oportunidad, que son 40 minuticos, es espectacular. Nos muestra la realidad del mundo en cuanto a ese crecimiento económico desbordado, en cuanto a esa ansia de poder, de dinero y de posicionamiento económico que nos está desbordando, nos está llevando a la locura a nivel mundial. Un abrazo, compañeros de lucha. Profe, chao, muchas gracias. Gracias, profe. No, profe, gracias. Profe, gracias. Gracias, feliz noche. Ricardo murió ese día estrenando Amaneceres. Ricardo murió Gracias, ese día profe, estrenando feliz Amaneceres. noche. Este encuentro de hoy se lo dedico a los líderes sociales que están asesinando en Colombia por reclamar sus derechos. Dios los bendiga. Un abrazo. Amén, profe, igualmente. Amén, muchas profe, gracias. igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Pasen una excelente Buenas noche. noches, profe. Que esté bien.